23 de julio de 1941, en el mismísimo infierno verde y sofocante de la frontera con Ecuador. El calor en la línea del río Zarumilla es una bestia viva, un monstruo húmedo que se te pega a la piel, te roba el aliento y pudre el cuero de tus botas. Aquí, el sargento técnico Máximo Huanca, a quien sus hombres llaman el Cholo con una mezcla de respeto y cariño, se apoya contra el casco de acero de su tanque LTP-38, el orgullo checoslovaco del ejército peruano. Siente el metal vibrar, no por el rugido del motor, sino por la impotencia. Frente a él, el tercer tanque de su compañía, otra de esas maravillas de la ingeniería europea, se hunde lenta, inexorablemente, en una trampa mortal que no figura en ningún mapa táctico, una ciénaga de arena movediza y lodo negro de manglar. El aire espeso huele a sal, a vegetación en descomposición y al miedo metálico que emana de la tripulación atrapada. Huanca aprieta la mandíbula. En las últimas 48 horas, un lapso de tiempo que se ha sentido como una eternidad bajo el sol tumbesino, el batallón de tanques del Agrupamiento del Norte ha perdido 7 de estas máquinas. 7. No por el impacto certero de un cañón ecuatoriano, no por una emboscada bien planeada del enemigo. Han sido devorados por la tierra. Derrotados por un terreno que los ingenieros de escritorio en Lima, con sus mapas limpios y sus cálculos teóricos, habían jurado que era transitable. Una palabra que aquí, en el frente, suena como un chiste macabro. Máximo Huanca no es un hombre de academia. Tiene 34 años y las manos de un hombre que ha hablado con el metal toda su vida. No es un oficial de estirpe militar, es un cholo de la Oroya, un mecánico que se curtió en las entrañas de las locomotoras del ferrocarril central, luchando contra la altitud y el acero helado de los Andes. Antes de que la patria lo llamara a filas, trabajaba para la International Petroleum Company en Talara, soldando las gigantescas y pesadas estructuras de los pozos petroleros, aprendiendo a mover moles de hierro sobre la arena traicionera del desierto norteño. No tiene un título en ingeniería colgado en la pared, ni ha estudiado en academias militares de prestigio. Lo que tiene es algo mucho más valioso aquí y ahora, una sabiduría forjada en grasa, sudor y óxido. Un conocimiento íntimo de las cadenas pesadas, de la tensión del metal bajo estrés extremo y de los secretos de la distribución del peso sobre superficies que se niegan a soportarlo. Este frente de Zarumilla es una pesadilla logística, un purgatorio que nadie en el alto mando del general Ureta supo anticipar en su verdadera y letal dimensión. ¿Quieres descubrir cómo la astucia de un mecánico peruano, armado con chatarra y su conocimiento práctico, cambió el destino de decenas de tanques y la balanza en la campaña de 1941? ¿Quieres conocer una de esas hazañas olvidadas que demuestran la grandeza del ingenio peruano? Entonces, revienta ese botón de me gusta. Dale like si estás orgulloso de nuestra historia. Tu apoyo nos ayuda a desenterrar y compartir más relatos como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ni una sola de las crónicas bélicas de nuestro Perú. El problema de la frontera de Tumbes no es solo el lodo o solo la arena. Es la combinación perversa, la mezcla diabólica de ambos. Es el encuentro del desierto costero con los manglares que se aferran a las orillas del río Zarumilla. Por la mañana, el sol cuece una costra de arena que parece sólida, pero debajo, el lodo negro y podrido de los manglares espera, como las fauces de una bestia paciente. Un tanque LTP-38 de 12 toneladas avanza sobre esa costra, la rompe y en un instante, el infierno lo engulle. Se hunde hasta el vientre, las orugas girando en el vacío, lanzando chorros de fango negro y apestoso. Y al otro lado del río, el enemigo observa, espera y sonríe. Las orugas estándar del LTP-38, fabricadas en la lejana Checoslovaquia, fueron diseñadas para los campos y bosques de Europa. Sus eslabones de acero templado son una maravilla sobre tierra dura o moderadamente blanda. Pero el lodo de Zarumilla es de otra categoría. Los manuales técnicos del ejército, si se dignaran a describirlo, lo llamarían lodo profundo clase 4, que en el lenguaje de los soldados significa simplemente una cosa: intransitable. Una sentencia de muerte para cualquier vehículo con tracción estándar. Los ecuatorianos, hay que reconocerlo, no son tontos. Lo saben y lo explotan con una crueldad metódica. No necesitan salir a cazar a nuestros tanques. Simplemente posicionan sus nidos de ametralladoras y sus pocos cañones antitanque en puntos estratégicos, en curvas de río y claros del manglar donde saben, por amarga experiencia nuestra, que nuestros blindados quedarán atrapados. Esperan el sonido inconfundible del motor forzado, el chapoteo desesperado de las orugas, y entonces, abren fuego. Un tanque inmóvil es un ataúd de acero con su tripulación adentro. En las 72 horas desde que se intensificó el avance, el batallón de tanques ha perdido 14 de sus checos.
14. 11 de ellos fueron destruidos mientras sus tripulaciones intentaban, con el corazón en la garganta y un rezo en los labios, liberarse del abrazo mortal del fango. Máximo Huanca observa las orugas del último tanque atrapado. Ve cómo los eslabones, completamente enterrados, patinan sin ofrecer el más mínimo agarre. Son como una faja transportadora lisa resbalando sobre una capa de aceite espeso. No hay tracción, no hay avance, solo un hundimiento lento hacia la destrucción. De pronto, algo hace clic en su cabeza. Una imagen, un recuerdo de su vida pasada. Un chispazo de lucidez en medio del caos. Mi teniente, necesitamos más superficie de contacto, le dice al teniente Ferré, un joven oficial limeño, valiente pero formado en la teoría de los libros. Los ingenieros ya lo intentaron, Huanca, responde Ferré, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Probaron con unas extensiones para las orugas, unas planchas que trajeron de Piura. Se rompieron después de 200 metros. El torque las hizo pedazos. No me refiero a extensiones, mi teniente, insiste Huanca, con una nueva urgencia en la voz. No se trata de añadir por añadir. Se trata de cambiar la geometría del contacto. Necesitamos dientes. Mordida. Ferré lo mira, sus ojos no logran conectar los puntos. La frustración es evidente en su rostro. Huanca, entonces, se sumerge en sus recuerdos para explicarlo. Cuando trabajaba en el ferrocarril central, en La Oroya, a veces una locomotora se descarrilaba en terreno fangoso por las lluvias. Mover esa bestia de 80 toneladas era imposible. Las ruedas patinaban. Pero los mecánicos viejos, los maestros, tenían un truco. Tomábamos pedazos de riel viejo, o los eslabones más gruesos de las cadenas de las grúas, y los amarrábamos a las ruedas de la locomotora de auxilio. Esos fierros actuaban como garras, se clavaban de costado en el barro, distribuían el peso de otra forma y generaban una tracción brutal donde las ruedas lisas solo daban vueltas en falso. Mordían el terreno, mi teniente. Lo mordían. La mirada del teniente cambia. Un destello de comprensión, mezclado con una profunda incredulidad, aparece en sus ojos. ¿Y qué propones, sargento? ¿Que amarremos rieles a las orugas? Que los soldemos, mi teniente, responde Huanca, la idea ahora completamente formada y clara como el agua en su mente. Trozos de cadena. De las grúas del puerto de Pizarro. Pesadas. Soldadas de forma perpendicular a los eslabones de la oruga. El teniente Ferré frunce el ceño. La idea es tan radical, tan fuera de cualquier protocolo, que bordea la insubordinación. Sargento Huanca. Eso violaría aproximadamente 15 regulaciones del Manual de Mantenimiento checoslovaco. Las orugas están diseñadas con especificaciones milimétricas por el Arsenal. No se puede soldar nada a los eslabones sin una autorización expresa del Comando de Material de Guerra. El olor a ozono de un reglamento quemado parece flotar entre ellos. Huanca da un paso al frente. Su voz es baja pero firme, cargada con el peso de los tanques perdidos y los hombres muertos. Con el debido respeto, mi teniente, el Comando de Material de Guerra no está atascado en este fango, con los ecuatorianos apuntándonos desde la otra orilla. Ellos están en Lima. Nosotros estamos aquí. El silencio que sigue es denso, pesado como el aire del mediodía. El teniente Ferré mira el tanque hundido, luego a Huanca, y de vuelta al tanque. Los segundos se arrastran. En la distancia, se oye el tableteo lejano de una ametralladora. Es el sonido de la realidad, una realidad que ningún manual puede legislar. Ferré exhala lentamente. Hágalo, dice finalmente, su voz apenas un susurro. Pero que quede claro, sargento. Si esas orugas se rompen, si perdemos otro tanque por su invento, el consejo de guerra será para los dos. Máximo Huanca necesita 3 cosas, y las necesita ahora: cadenas de uso pesado, un equipo de soldadura que funcione y, el recurso más escaso en una zona de combate, 48 horas sin una orden de ataque directo. La primera parte resulta ser la más sencilla. El pequeño pero estratégico puerto de Puerto Pizarro está a solo 12 kilómetros al norte, un hervidero de actividad logística donde el material se apila sin mucho orden ni control. Huanca toma un jeep y conduce como un demonio por los caminos de tierra. En el puerto, el caos de la guerra es su mejor aliado. Encuentra una pila de cadenas de acero macizo, usadas para las grúas que descargan los suministros. Cada eslabón es un bloque de hierro de casi 10 kilos.
requisición para el frente, órdenes del agrupamiento del norte, ladra Wanka a un sargento de intendencia que parece más preocupado por el calor que por los papeles. Su tono autoritario, la urgencia en su mirada y el polvo del combate en su uniforme son suficientes. Nadie hace preguntas. En la confusión de una campaña militar, un sargento decidido puede llevarse casi cualquier cosa. Carga 40 metros de esa cadena de acero en la parte de atrás del jeep, que se hunde bajo el peso. El equipo de soldadura es un problema mayor. El batallón tiene un soldador de campaña Mellon, una buena máquina, pero las baterías están muertas y los repuestos tardarán semanas en llegar desde Lima, si es que llegan. Wanka no tiene semanas. Improvisa. Con la audacia del desesperado, conecta el generador auxiliar de su propio tanque directamente al soldador, usando cables de arranque que él mismo canibaliza de un camión de suministros destruido por una mina. La conexión es un engendro eléctrico, un peligro andante que haría que cualquier ingeniero de seguridad se desmayara. Pero cuando acciona el interruptor, un arco eléctrico azul y vibrante cobra vida. Funciona. Ahora viene la parte más difícil, la que requiere no solo fuerza bruta, sino precisión y cálculo. Las orugas de un LTP-38 tienen 82 eslabones por lado. Cada uno presenta una superficie de contacto plana, diseñada para deslizarse. Wanka decide soldar segmentos de la cadena de grúa, cortados a medida, de forma perpendicular a cada tercer eslabón. Estos segmentos actuarán como dientes, como garras que se extenderán 15 centímetros hacia los lados y 10 centímetros hacia abajo. El patrón es la clave de todo. Si los suelda demasiado juntos, interferirán entre sí cuando la oruga gire en la rueda tractora. Si los suelda demasiado separados, la tracción no será continua y el tanque se sacudirá hasta desarmarse. Saca el reverso de un mapa táctico manchado de grasa y, con un trozo de carbón, se pone a hacer cálculos. Geometría pura, nacida de la necesidad. Determina que un patrón de cada tercer eslabón proporcionará una cobertura de tracción del 85%, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad mecánica de la oruga. Comienza a soldar a las 2 de la tarde del 24 de julio, bajo un sol que castiga sin piedad. El trabajo es una tortura. Cada eslabón de la cadena de grúa debe ser cortado a la medida exacta con un soplete de acetileno, posicionado con una precisión milimétrica sobre el eslabón de la oruga, y luego soldado con un cordón de al menos 8 centímetros en cada punto de unión para que pueda soportar las brutales fuerzas de torsión que sufrirá. El aire se llena del olor a metal quemado y ozono. El sudor le corre por la cara y se mezcla con el hollín, dibujándole una máscara de guerra. Los mosquitos, atraídos por el sudor, lo devoran, pero él no se detiene. Suelda durante 6 horas seguidas, un trance de fuego y metal. A las 8 de la noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de queroseno, ha completado la oruga izquierda de su tanque. 26 segmentos de cadena de acero, cada uno soldado con la maestría de un artesano. El resultado es visualmente brutal, casi monstruoso. Parece como si alguien le hubiera pegado los dientes de un tiburón gigante a una delicada pieza de maquinaria. Pero a Wanka no le importa la estética. Lo que importa es la física, la cruda y simple física del contacto. La oruga modificada ahora tiene una superficie de contacto efectiva que ha aumentado en casi un 60%. Pero, y esto es lo crucial, las cadenas crean puntos de penetración. Ya no se trata de flotar sobre el barro, sino de clavarse en él, de morderlo. Las garras de acero generarán una resistencia lateral que impedirá el deslizamiento fatal. El tanque ya no patinará, desgarrará el terreno. A las 11 de la noche, agotado pero impulsado por una energía febril, Máximo Wanka comienza con la oruga derecha. Termina a las 5:30 de la madrugada del 25 de julio. No ha dormido en 36 horas. Sus manos están cubiertas de quemaduras por las chispas de la soldadura, sus ojos arden por el humo y la luz del arco voltaico. Pero las 2 orugas de su checo están modificadas. 52 garras de acero, más de 400 centímetros de cordón de soldadura, casi 80 kilos de peso añadido al monstruo. El teniente Ferré aparece con los primeros rayos del alba, trayendo un jarro de café. Observa el trabajo en silencio durante un largo rato, recorriendo con la mirada las soldaduras toscas pero fuertes, las protuberancias amenazantes en las orugas. Parece una pesadilla mecánica, sargento, dice, su voz una mezcla de asombro y aprensión. Wanka toma un sorbo de café. El líquido amargo y caliente es lo único que lo mantiene en pie. Las mejores soluciones a los peores problemas casi siempre lo parecen, mi teniente, responde. A las 7 de la mañana, realizan la prueba.
La tensión en el aire es tan espesa que se podría cortar con un machete. Todo el pelotón está observando. El LTP-38 de Huanca, ahora bautizado por la tropa como el Machete, se acerca al mismo sector de fango y arena donde otros 3 tanques habían encontrado su tumba de lodo 48 horas antes. El conductor, el cabo Chiquito Pérez, un muchacho de Ica que apenas tiene 20 años, mete segunda marcha y, con un rezo silencioso, entra en la zona de muerte. Huanca contiene la respiración. Observa las orugas. Los eslabones de cadena muerden el barro. Se hunden 10 centímetros, pero entonces se clavan lateralmente. Funcionan. Actúan como anclas perpendiculares, distribuyendo la fuerza hacia los lados en lugar de solo hacia abajo. El lodo espeso no puede fluir alrededor de los dientes metálicos como lo hace con los eslabones planos. El tanque gruñe, el motor ruge con un nuevo propósito. No se hunde. No patina. Simplemente, avanza. Atraviesa el lodo clase 4 como si fuera un camino rural después de una llovizna. Chiquito Pérez, sintiendo el poder bajo sus pies, suelta una carcajada de puro alivio y mete tercera. Las orugas modificadas continúan mordiendo, desgarrando, conquistando el terreno. El tanque cruza 50 metros de fango profundo en 3 minutos y 15 segundos. Una distancia que, para un tanque estándar, era simplemente imposible. Se habría quedado atascado en los primeros 8 metros. Funciona, susurra el teniente Ferré, su voz controlada apenas ocultando un asombro genuino. Los soldados que observaban estallan en vítores. Huanca asiente, permitiéndose una pequeña sonrisa de agotamiento y orgullo. Física básica, mi teniente. Pura física chola. Pero ambos saben que la verdadera prueba, la prueba de fuego y sangre, aún está por llegar. El 26 de julio de 1941, el batallón recibe órdenes de avanzar hacia el puesto ecuatoriano de Chacras, un avance que implica cruzar 4 kilómetros de manglares y esteros bajo la lluvia intermitente de la estación. Es exactamente el tipo de misión que ha resultado en pérdidas masivas en las últimas semanas. El LTP-38 de Huanca, el Machete, lidera la columna. Los primeros 800 metros son sobre terreno firme. Pero a las 10:20 de la mañana, la columna vira hacia un sendero hundido entre la maleza de los manglares. El camino es, básicamente, un río de barro de 40 centímetros de profundidad. Las orugas modificadas de El Machete muerden con furia. El tanque de Huanca atraviesa el lodazal sin reducir la velocidad. Detrás de él, 5 checos con orugas estándar comienzan a patinar, a perder impulso. 2 de ellos quedan irremediablemente atascados en los primeros 200 metros. A las 11:05, la columna alcanza un cruce donde la inteligencia ha reportado posiciones enemigas. Un cañón antitanque ecuatoriano abre fuego desde 300 metros. El proyectil impacta en el segundo tanque de la columna, rebota en el blindaje inclinado con un chillido ensordecedor, pero el impacto obliga al conductor a girar bruscamente para evadir un segundo disparo. Las orugas estándar se hunden de inmediato en el barro lateral. El tanque queda inmóvil. Expuesto. Un blanco perfecto. Adelante, Pérez. Dale por la izquierda, grita Huanca por el intercomunicador. Su Sherman con orugas modificadas hace lo imposible, maniobra lateralmente sobre el fango sin hundirse. Las cadenas de acero se clavan en el terreno blando, proporcionando la tracción angular que ningún otro tanque posee. El Machete gira a 45 grados, se posiciona para un tiro de flanco y el artillero dispara el cañón de 37 milímetros. El primer disparo es un impacto directo. El nido del cañón ecuatoriano explota en una bola de fuego y tierra. El tanque de Huanca continúa avanzando, imparable. En las siguientes 2 horas, la columna encuentra 4 posiciones antitanque más. En cada ocasión, la historia se repite. El único tanque capaz de maniobrar con efectividad, de reposicionarse bajo fuego, de cazar en lugar de ser cazado, es el de Máximo Huanca. El resultado de la misión, objetivo alcanzado. Chacras es tomado. 2 tanques peruanos dañados, pero ambos recuperados gracias a la capacidad de El Machete para remolcarlos fuera del lodo. 0 tanques destruidos. Es la primera misión del batallón, en 12 largos y sangrientos días, sin pérdidas fatales de blindados. Esa noche, el comandante del batallón, el teniente coronel Velasco, un hombre duro y de pocas palabras, convoca a Huanca a su puesto de mando. Sargento, comienza Velasco, mirándolo fijamente por encima de un mapa.
Me han informado que usted modificó las orugas de su tanque sin autorización del Comando de Material de Guerra. Sí, mi comandante, responde Wanka, firme. También me informaron, continúa Velasco sin apartar la vista, que su tanque fue el único capaz de maniobrar bajo fuego en este infierno clase 4. Sí, mi comandante. Velasco lo observa en silencio durante 8 largos segundos. Finalmente, golpea el mapa con el dedo. Quiero esas orugas modificadas en cada checo del batallón. Tiene 72 horas. Elija a los soldadores que necesite. Requisicione todo el material que le haga falta. Y sargento. La consideración de un consejo de guerra queda suspendida. Por ahora. Máximo Wanka comienza esa misma noche. En los siguientes 3 días, él y un equipo de 6 mecánicos que él mismo selecciona, trabajan 18 horas diarias, convirtiendo el taller de campaña en una fragua del infierno. Modifican las orugas de los 41 tanques LTP-38 del batallón. Consumen 680 metros de cadena de grúa, 12 cilindros de gas de soldadura y queman 3 generadores auxiliares. El 30 de julio de 1941, el batallón completo está equipado con las orugas Wanka. Los resultados son inmediatos y espectaculares. En las siguientes 2 semanas de operaciones en la línea del Zarumilla, el batallón experimenta una reducción del 73% en tanques atascados. Los blindados peruanos ahora pueden maniobrar en terrenos que antes eran trampas mortales. Las emboscadas ecuatorianas, que dependían de inmovilizar a los tanques en el barro, ya no funcionan. La balanza táctica se ha inclinado decisivamente. Otros batallones notan la diferencia. Para el 5 de agosto, la modificación Wanka ha sido adoptada por otras unidades del Agrupamiento del Norte. Para el 20 de agosto, es un estándar no oficial en todo el frente. El Comando de Material de Guerra, enfrentado a la evidencia empírica abrumadora del éxito en combate, finalmente autoriza oficialmente la modificación bajo la designación Modificación de Campaña LTP Zarumilla. Pero para los soldados, para los tanquistas, siempre serían las garras del cholo. El verdadero legado, sin embargo, no está en los informes oficiales, sino en los números de bajas que nunca ocurrieron. Análisis posteriores a la campaña demostraron que los batallones equipados con las orugas modificadas experimentaron tasas de pérdida un 40% menores que las unidades con orugas estándar. Esto se traduce en docenas de tanques salvados de la destrucción, lo que es infinitamente más importante, en cientos de tripulantes peruanos que sobrevivieron batallas en las que, de otro modo, habrían muerto incinerados dentro de sus ataúdes de acero inmóviles. Máximo Wanka sobrevivió a la guerra. Fue condecorado con la Cruz Peruana al Mérito Militar por innovación técnica excepcional bajo condiciones de combate. Después del armisticio, regresó a Talara, a su mundo de grasa y metal, donde abrió un taller de soldadura especializado en equipos pesados. Nunca habló mucho de la guerra. Pero los veteranos de tanques que conocían la historia, de vez en cuando, aparecían por su taller, solo para estrechar la mano callosa del hombre que inventó las orugas que salvaron sus vidas. Wanka murió en 1989, a los 79 años. Su obituario en el periódico local menciona su servicio militar en una sola línea. No menciona las orugas modificadas. No menciona las docenas de tanques salvados. No menciona a los cientos de hombres que volvieron a casa gracias a que un mecánico de la Oroya decidió que los ingenieros estaban equivocados sobre lo que era posible. A veces, las más grandes innovaciones militares no nacen en laboratorios de investigación ni en comités de ingeniería. Nacen de la necesidad, del barro, del ingenio de un sargento técnico con experiencia en los campos petroleros, armado con un soldador de campaña y la convicción inquebrantable de que la física básica y un par de cojones pueden resolver problemas que los manuales declaran imposibles. Las orugas Wanka demostraron algo fundamental sobre la innovación en combate. No siempre se necesita tecnología de punta. A veces, solo necesitas experiencia práctica, los materiales que tienes a mano y la valentía de ignorar las regulaciones cuando la supervivencia de tus hermanos de armas está en juego. La frontera de Zarumilla en 1941 fue uno de los terrenos más letales que enfrentó nuestro ejército. Pero gracias a un mecánico que entendía de distribución de peso y tracción lateral mejor que los ingenieros de Praga, se convirtió en un terreno que los tanques peruanos pudieron dominar. ¿Qué opinas de esta increíble historia de innovación bajo presión? ¿Conocías cómo un simple mecánico cambió las tácticas blindadas en la campaña del 41 con chatarra de un puerto? Déjanos tu comentario y cuéntanos si has escuchado sobre otras modificaciones de campo que cambiaron el curso de una batalla. Suscríbete al canal para más historias técnicas olvidadas que alteraron nuestra historia militar.
Cada semana rescatamos del olvido estas hazañas que merecen ser recordadas. Activa esa campanita para no perderte ningún episodio.